Puesto por la parte contraria, testigo que no fue admitido por su señoría, nos introduce hoy en esta vista un elemento absolutamente novedoso de debate que ni se ha mencionado en la demanda, ni se ha mencionado por ningún otro medio, ni se ha mencionado en la vista de medidas cautelares, ni se ha planteado en la apelación contra el auto que desestima las medidas cautelares, ni se ha planteado en la audiencia previa, ni se ha planteado por ningún otro conducto. Y voy a ello. El elemento novedoso que nos plantea hoy en conclusiones, practicada la prueba, es que hay que distinguir el antes y el después del 24 de enero de 2002. Esto es un elemento absolutamente novedoso, por el cual nos vemos sorprendidos y que obliga a este letrado a cambiar prácticamente de arriba abajo el guión de sus conclusiones. Luego me referiré a la prueba. No nos ha quedado muy claro si lo que el compañero letrado, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha querido decir que antes del 24 de enero de 2002 existía un régimen económico en la pareja en concreto, y después del 24 de enero de 2002 el régimen económico era otro. No me ha quedado muy claro, sinceramente, porque el relato contable que ha sostenido que si puso 11 millones y medio, que si 1,5, que si recibió, es que nada de eso ha quedado acreditado. No hay ningún medio de prueba practicado en esta vista que acredite ese relato, esa evolución contable del propio hecho párrafo tercero del hecho primero de la demanda. Indica, aunque hoy parece que ya había dudas en las fechas, indica que la relación comienza en el año 83, pero que el primer empadronamiento donde conviven juntos es en el año 87. Es decir, que podemos decir que el periodo de convivencia que ha quedado probado por propia afirmación, manifestación del letrado contrario y de la parte contraria es del año 87 hasta, lamentablemente, hasta el año con la demanda, que es el testamento, que finalmente es el que se ejecuta en la testamentaría, donde se dice que sus bienes, cuando ella muera, serán para su hijo y, por extensión, para los hijos de su hijo, es decir, para sus nietos. Ese testamento de 5 de julio del año 1990 no ha sido modificado ni otorgado un nuevo testamento posterior que modificara estas últimas voluntades y estas disposiciones testamentarias. Pero fíjese además, señoría, que el 24 de enero del 2002 es donde se firma este documento, del cual yo me sorprende la interpretación que da el compañero, con todo los respeto y con todo el cariño y sobre todo por su experiencia, pero que yo creo que es una interpretación muy rebuscada. Es decir, vamos a ver, van a un notario, dicen, ¿qué tenemos en común? Cuentas, fondos de inversión, productos financieros. ¿Son de los dos? Sí. ¿Los repartimos a la mitad? Sí. Y eso es lo que se hace. Y eso es lo que se hace, porque no se puede discutir de ningún otro bien. ¿Cómo se va a discutir de los bienes inmuebles si son privativos? Además, quiero recordar que en la propia audiencia previa, la letrada que compareció defendiendo los intereses de la contraparte, lo dice textualmente, y su señoría puede recordar esa manifestación. Oiga, ¿por qué no se incluyeron en este acta de manifestaciones notariales los bienes inmuebles? Y la propia letrada dijo, hombre, porque ¿cómo se van a incluir unos bienes inmuebles privativos en nuestras manifestaciones? Textualmente, evidentemente. ¿Cómo se va a discutir de algo que no hay que discutir? Se discute de lo que es común, de las cuentas, y no de los otros efectivos que se emplearon antes para comprar los bienes, no, de los saldos, productos financieros y fondos que había a la fecha en que se suscribe el documento. Ahí no se hace ninguna referencia a que con anterioridad los dos han aportado dinero para comprar inmuebles, nada de esto. Pero sí es incierto, absolutamente. Esto no ha quedado en nada absolutamente probado. Y fíjese, su señoría, que también quiero concluir como un dato que sí queda verdaderamente probado y que acredita la expresa voluntad de doña María Teresa de mantener su propio patrimonio al margen del patrimonio de don César, que incluso habiendo mantenido un contencioso con su propio hijo, solicitando un régimen de visitas de abuela para poder ver a su propia nieta, ni en ese contencioso se plantea modificar su testamento, y no lo hace. La sentencia es de 20 de mayo del año 2005, el testamento es de 5 de julio del 90. 15 años ha tenido para modificar sus disposiciones y sus últimas voluntades, y no lo hizo. No lo hizo por una razón muy especial. Yo supongo que demandar a un hijo para ver a un nieto tiene que tener una carga de amor por ver al nieto, que al mismo tiempo debe significar que quiere que sus bienes pasen por su hijo para que llegue a su nieta. ¿O de qué estaríamos hablando? Sería una actuación absolutamente incoherente a los efectos de los que estamos hablando. Y aquí se ha querido hacer ver que doña María Teresa era una pobrecita, que ella no tenía nada y que don César ha aportado todo. Hombre,
don César como trabajador de banca, administrador de finca, rodeado permanentemente de profesionales del derecho, yo creo que debería estar bastante bien asesorado desde el principio para saber cuáles eran las consecuencias legales de estar o no estar casado. Yo creo que debería tener algún conocimiento, porque si en verdad el notario no puede incluir en esa acta de manifestación los bienes inmuebles porque son privativos, al menos haber hecho un documento privado en presencia de testigos, con la firma, fotocopias de DNI, algún documento que dijera esto lo hemos hecho entre los dos, el día de mañana se liquidará de esta forma. Mire, doña María Teresa, antes de conocer a don César, estuvo casada. Recibió rentas en el año 1979 de la liquidación de su vivienda conyugal. Recibió, o sea, que no era cualquier cosa. Sus ingresos eran perfectamente definidos y, como todo el mundo, con más o menos dificultades, pagaría sus hipotecas y sus cosas. Hombre, lo que no podemos hacer aquí es mezclar cuestiones sentimentales con cuestiones patrimoniales. No se casaron por la razón que no quisieran casarse, pero porque se llevara muy bien como pareja no significa que los bienes fueran comunes. Sería tanto como decir que un matrimonio casado donde ha habido malos tratos, incluso condena de uno de ellos por malos tratos, en este caso el marido, perdiera sus derechos sobre gananciales porque se llevaban mal y se pegaban. No podemos hacer esta deducción lógica de la propia prueba practicada. Ahora, señorías, se ha acreditado perfectamente que, porque además la prueba mucha de ella la ha aportado la otra parte en la demanda y nosotros la hemos hecho nuestra en la audiencia previa. Doña María Teresa cobró, doña María Teresa ya desde el año 59 participó de la partición hereditaria de su propia familia, como consta en escritura que hemos aportado, y de resulta de esa herencia hay cobrado rentas durante todo el tiempo. Doña María Teresa liquidó la vivienda conyugal, se la adjudicó obteniendo rentas de esa propia liquidación. Voy más allá de este planteamiento que se ha hecho de contrario, diferenciando el antes y el después del 24 de enero de 2002. ¿Qué se ha querido decir de contrario? Que hasta el 24 de enero de 2002 era común, pero después ya no era común. Porque tengo que advertir a la otra parte que después del 24 de enero de 2002 es cuando doña María Teresa adquiere de manera privativa 2 inmuebles más. Concretamente los señalados en nuestra demanda, contestación a la demanda, al número 19, que es una vivienda que adquiere el 19 de junio de 2002, 5 meses después de firmar este acta de manifestaciones, y después el documento número 22, que es otra vivienda que adquiere el 22 de febrero de 2005, 3 años después largo de firmar ese acta de manifestaciones notariales y pocos meses antes de fallecer. Entonces, ¿estos bienes son comunes o no son comunes? ¿Qué ha pretendido decir la otra parte? Porque si hay un antes y un después es porque habrá alguna diferencia. Pues no se ha quedado claro, no se ha quedado claro. A esto hay que añadir que después del acta de manifestaciones, en el mes de octubre del año 2002, y consta el documento número 10 de los aportados por esta parte, don César adquiere privativamente una vivienda. Y así lo demostramos al documento número 10, donde dice que compra, no hereda de su padre, nada de esto, dice que compra, hay una escritura de compraventa. Que sea en fraude de cualquier tipo, desconocemos, no queremos entrar ahí. Dice la escritura y el registro de la propiedad dice que compra. Y adquisición privativa, que no se menciona en la demanda, es posterior al acta de manifestaciones. Y no se incluye, bueno, la otra parte dice que es que no, que es que el abuelo vivía en un tercero. Nada de esto ha quedado acreditado. ¿Por qué tenemos que creer que se compró con dinero del abuelo si no ha quedado acreditado? ¿Por qué tenemos que creer que don César ha comprado todo el patrimonio? Que lo de él es de él y de doña María Teresa es a medias. No hay ninguna prueba de ello. Absolutamente no hay ninguna prueba de ello. En cuanto al testimonio, señoría de los testigos, no me quiero alargar más. No ha quedado nada claro. Ninguno de ellos ha podido decir taxativamente que pudieran manifestar con rotundidad, con conocimiento de causa, con detalle, que el régimen económico pactado entre don César y doña María Teresa fuera un régimen común. En ningún caso. Hombre, dice usted, es que se gastó dinero en la reforma de la casa. Hombre, es que don César vivía en la casa. Digo yo que algún gasto tendría que hacer. Si la chacha, perdón por la expresión para que se me entienda, le planchaba las camisas, le hacía la cama y le hacía la comida, tanto a él como a doña María Teresa, porque los dos trabajaban, tendrían que pagarla entre los dos, pero esto no le genera ningún derecho mancomunado sobre bienes. Y si ellos viajaban juntos, pues viajaban juntos. Una vez pagaba él, otro ella. Pues muy bien, este señor lo ha dicho con mucha claridad. Pues bueno, somos de esos hombres antiguos que nos gusta invitar a las mujeres. Pues muy bien, pero eso no tiene trascendencia jurídica. A los efectos de lo que la contraparte está pidiendo. A los efectos de lo que la contraparte está pidiendo. Ninguno de los testigos ha afirmado con rotundidad la existencia de ese régimen. Uno de ellos ha dicho, no es de mi incumbencia. El otro ha dicho, no, eso son intimidades en las que yo no entro. Eso es lo que ha quedado claro de las testificales. Pero aun cuando los testigos hubieran sido taxativos en sus testimonios, que no lo han sido,
Ese testimonio nunca puede superar la fe pública, notarial y registral de los documentos aportados no impugnados de contrario, donde se denota con toda claridad que la voluntad expresa de doña María Teresa era conservar sus bienes y que sus bienes de manera privativa los recibieran los herederos. Solo para terminar, señoría, porque ya en la contestación a la demanda nos referimos a ella y su señoría me consta que tiene conocimiento de ella con detalle. El auto de la Audiencia Provincial de Alicante ya adelanta que con la documental presentada junto con la demanda no es suficiente para acreditar esa presunción de paraganancialidad o de caja común. Dice que no y metiéndose a estudiar el fondo del asunto. Por lo tanto, ya tenemos el adelanto de lo que la Audiencia Provincial piensa de este tema. No se refiere, y hace referencia a mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se refiere a otras pruebas que pudieran practicarse en la pieza principal, porque no se puede referir, porque vengan testigos, venga quien venga, ningún testimonio testifical puede superar la fe pública registral y notarial que se ha desarrollado durante estos años. Por lo tanto, señoría, entendemos que no habiendo quedado acreditado las peticiones de contrario, no quiero ni siquiera valorar la alegación que se hace de enriquecimiento injusto, no quiero. Ya lo hago por escrito mi compañero que me precedió perfectamente en el escrito de contestación a la demanda y a él me refiero. No quiero hacer más consideraciones en este sentido, simplemente concluir que se dicte una sentencia, señoría, por la cual, desestimándose la demanda por todos estos argumentos, por no haber probado la parte contraria de lo que pide y sí haber acreditado esta parte, la privacidad de los bienes que ha recibido mi representado, se dicte una sentencia por la cual se desestima íntegramente la demanda y se condena a la contraparte al pago de las costas. Nada más, muchas gracias. Gracias a los dos letrados. Se declaran los presentes autos vistos para sentencia. Se da por concluido el acto.